Bienvenidos generadores de valor. El día de hoy nos encontramos con Paula Andrea Londoño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos este espacio. No, feliz de estar aquí con ustedes. Paula, bueno, muchísimas gracias y quisiera comenzar la primera pregunta conociendo tu trayectoria profesional. Sé que tienes más de 20 años trabajando por sostenibilidad y en comunicación. ¿Y qué fue lo que te apasionó o cómo fue ese detonante en decir, me quiero dedicar a esto? Bueno, la verdad es que todo empieza mucho antes de esos 20 años de trayectoria profesional. Cuando estaba muy pequeña me regalaron un micrófono y empecé a sentir que me encantaba conectar, conversar, escuchar y transmitir historias. Entonces en el colegio iba con el micrófono por todas partes haciendo preguntas y desde entonces siempre tuve esa intención de estudiar algo que me permitiera realmente mejorar la calidad de vida de las personas, pero tenía claro que debía ser a través de una conexión. Y las comunicaciones me han llevado a generar ese habilitador que finalmente lo que busca es lograr construir en equipo, entender las realidades, ver las oportunidades de sumar y poder impactar en las personas y en las comunidades donde estamos. Y ese ha sido, digamos, lo que ha llevado a tener un hilo conductor en toda mi trayectoria profesional en los diversos espacios donde he estado. Bueno, hablabas de comunicación. Actualmente tú lideras varios países donde la cultura es diferente. Ese puede llegar a ser un reto, el conectar con las diferentes culturas y formas de pensar. ¿Cómo has logrado que tu equipo se una hacia ese mismo fin? Bueno, gracias por tu pregunta. Sí, finalmente, desde hace un par de años estoy liderando la gerencia de asuntos corporativos y públicos de Nestlé en Centroamérica. Y digo en Centroamérica y no de Centroamérica, porque eso marca una diferencia. Desde Nestlé tenemos el mercado de la región, pero entendemos cada una de las particularidades de la cultura. Entonces, algunas de las claves que nos ha permitido motivar a los equipos, lograr ese empoderamiento y esa conexión es justamente conocer, entender, ver qué funciona en cada una de las culturas, investigar y empoderar a los equipos. Creo que eso es clave porque finalmente desde un rol regional lo que podemos es más que todo poder dar habilitadores, orientación, lograr una conexión entre las estrategias globales, de zonas, de regiones y finalmente transmitirlo a los países, pero es la gente en los países viviendo el día a día, comunicándose con los stakeholders, escuchando a los consumidores, observando cuáles son las necesidades de las comunidades donde realmente logramos el impacto y hacer realidad esas comunicaciones efectivas, activas y transformadoras. Hablábamos de las alianzas estratégicas, de los stakeholders. Sabemos que es parte importantísima de la estrategia de una empresa poder tener esos aliados y sumarse e identificarse hacia un objetivo común. Ustedes como Nestlé, ¿cuáles son esos objetivos a los cuales quieren impactar? Bueno, yo pienso que primero una organización debe tener claro cuáles son sus prioridades. ¿Sí? Los 17 objetivos que tenemos, todos son importantes, todos son en sí mismos de alto valor, pero mi recomendación es primero a priorizar. Y priorizar teniendo sentido con el propósito de cada una de las compañías. En el caso puntual de Nestlé, hay algo fundamental que marca una diferencia y es el modelo que tenemos de hacer negocio. Para nosotros es crear valor compartido. Y esto parece muy sencillo, pero la verdad es que es muy poderoso cuando realmente en el negocio no es necesariamente un área puntual la responsable de la responsabilidad social empresarial, sino es que toda la organización, especialmente los negocios, se vinculan con esto. Entonces voy a dar ejemplos muy concretos. En Centroamérica, en el caso puntual de Honduras, el grupo Nestlé compra un volumen importante de café y allí desarrollamos un proyecto llamado Planes Café. El Planes Café lo que busca es acompañar a los pequeños productores de café en una transformación hacia sistemas alimenticios regenerativos sostenibles con el medio ambiente.
donde cuidamos el suelo, cuidamos las fuentes hídricas, pero además, y la biodiversidad, pero además trabajamos también el pilar de derechos humanos con otros aliados, y ya voy a hablar un poco de los aliados, y sumamos a esto todo un plan de reforestación para mitigar también el impacto del cambio climático. Y sumando, ese plan tiene un sentido para el negocio, pero tiene un sentido social, porque cuando vamos a ver el caso particular de Honduras, 120.000 familias viven de la caficultura. Es un rubro fundamental del PIB del país y del desarrollo de las comunidades locales. Entonces, eso es mi primera recomendación. O sea, lo primero es entender cuál es la prioridad para mi negocio y cómo eso hace sentido para que sea sostenible en el tiempo, porque estamos claros que si no tenemos unas comunidades con una paz social, unas comunidades empoderadas, con capacidades, con justicia social, etcétera, no tenemos negocio. Es así de sencillo. El negocio no puede existir por sí solo, existe en una comunidad. Teniendo eso claro, esa plataforma y esas prioridades desde el negocio en vinculación con las comunidades, llegan los aliados. Y los aliados en un marco de diálogo y de conocimiento de cómo podemos conectar, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus oportunidades y tus ganas de impactar y dónde podemos ir encontrando temas donde podamos hacerlo. Y tengo un ejemplo puntual para darles y es las alianzas por los jóvenes que hemos ido liderando a través de las RCE de cada uno de los países de Centroamérica para mejorar las oportunidades laborales de emprendimiento y de agroemprendimiento de los jóvenes centroamericanos. Tú decías algo importante, no es igual en todos los países. Entonces, Guatemala tiene su alianza, Costa Rica tiene su alianza con sus particularidades. Hoy tenemos 150 aliados público-privados desde hace 3 años que hicimos el lanzamiento, 3 años, que ya lo tenemos en desarrollo y cada uno tiene un programa diferente, una hoja de ruta que responde a las necesidades puntuales de esas comunidades. Entonces, es identificar, es tener la oportunidad y capacidad de escucharnos y buscar cuáles son esos aliados que además también nos aglutinan como empresas. Porque también es cierto que tenemos ese deseo de ser líderes, de ser reconocidos por nuestros programas. Pero si dejamos a un lado esa necesidad de reconocimiento como el primer elemento y realmente estamos orientados a responder a unos objetivos de desarrollo sostenible por la sostenibilidad del negocio y de las comunidades, vamos a poder trabajar en equipo. Es trabajando en equipo, sumando esfuerzos, que realmente vamos a tener impactos reales en las comunidades que hoy las necesitamos para cumplir esos 17 objetivos de desarrollo. Todos sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible tienen ciertas métricas. ¿Ustedes utilizan algún tipo de sistema de gestión o de reportes? Hay diferentes, está el GRI. ¿Nestlé está alineado hacia alguno de ellos? ¿O ustedes tienen su propio esquema para reportar estos objetivos y el cumplimiento de los mismos? De acuerdo, utilizamos las métricas de GRI a nivel global, sumado a stakeholders o aliados que nos hacen seguimiento y auditoría en los reportes en los diferentes lugares donde estamos. Digamos que eso es a nivel global. A nivel local tenemos métricas propias que varían de acuerdo a las necesidades puntuales de cada comunidad. Aquí lo importante es poder ubicar cuáles son los aliados claves que nos puedan ir sumando como observadores del proceso y no solamente ubicarnos en métricas cuantitativas, sino cualitativas. Eso nos permite pasar de un número de impactos a los impactos transformacionales. Claramente va a haber una diferencia entre el número de impactados cuando tú dices, tengo un alcance de tantas personas, la pregunta es, ¿cuántas de esas personas realmente mejoraron su vida? Y son esas preguntas en las cuales localmente tendremos que ver cuáles son esas características multidisciplinarias para poder entender a cuál de estos puntos tenemos que apuntarle. Si es un tema de ingresos,
si es un tema de derechos humanos, si es un tema de oportunidades laborales. Cada comunidad tiene su necesidad. Entonces, a nivel global lo hacemos con GRIP y otras métricas que nos acompañan los stakeholders, y a nivel local lo hacemos según las necesidades de cada comunidad. Y bueno, ahora voy a ir a una pregunta un poquito más personal de trayectoria. Sé que eres de Medellín. Sí. Sí. Entonces ahí trabajaste por la ciudad, sí, y hiciste varios proyectos. ¿Nos puedes contar un poco sobre ese proyecto en específico de las luces? Sí, sí, perfecto. Mil gracias por la pregunta. Sí, me llevas un poco a mi origen. Gracias. Sí, en el 2013 y 2014 tuve la oportunidad de liderar un proyecto que llamamos el Festival de las Luces. Y el Festival de las Luces tenía un propósito mucho más allá de un tema de eventos por sí solos. Realmente, Medellín, quienes no lo conocen en Colombia, ha tenido una transformación en los últimos años. Tuvimos unos años 80 muy complicados con el narcotráfico y por múltiples factores, especialmente la alianza público-privada, hemos ido saliendo adelante, transformando la ciudad con inversiones importantes en infraestructura, iluminación entre ellas. Y para esa época existe un concurso internacional que se llama LUCI, Ciudades Mejor Iluminadas en América Latina, y recibimos este reconocimiento. Teniendo en cuenta que seguíamos una transformación cultural, el alcalde de la ciudad en ese momento decidió que debíamos impulsar una serie de experiencias donde la gente se reconociera en los espacios públicos, pero tuvieran varios habilitadores: el deporte, el arte, la cultura, la academia. Es así entonces como tuve la oportunidad de liderar, crear el concepto, comunicar el concepto, convocar y realizar los eventos. Para ser concreta, realizamos cerca de 2 eventos en cada uno de 2013 y 2014. Y luego me mudé a otro país, donde hoy vivo. Pero en ese momento hicimos en cada una de estos años 13 a 15 eventos simultáneos en la ciudad. Eran 8 días donde teníamos carrera deportiva en las noches para la familia. La familia salía con sus iluminaciones porque era digamos, una fiesta de luces. Teníamos carrera deportiva 10K para los deportistas de alto rendimiento. Trajimos en algún momento, construimos un circo moderno para la ciudad, un espectáculo cultural, donde cada noche teníamos en el espacio donde se estaba transmitiendo 80,000 personas, y todo esto gratuito. Tuvimos en los museos, en las noches tuvimos actividades, en el día teníamos actividades en las universidades, las empresas se vincularon con actividades en sus propias empresas alrededor, pero el fondo de esta historia eran los valores de la cultura ciudadana de Medellín. Entonces rescatábamos el tema de cómo convivimos en paz, con respeto, con participación, con inclusión, con el objetivo de fortalecer en una campaña ciudadana a través de diferentes experiencias esa conciencia de la convivencia. De alguna manera esto pues tenía todos los retos, desde la parte logística, operativa, pero también desde la parte de creatividad, de liderazgo y de gestión, porque finalmente era también administrar los recursos públicos y privados, gestionarlos, para que finalmente tuviera la ciudad una gran fiesta. En total fueron más de 3 millones en cada uno de los festivales, donde tuvimos 3 millones de personas que estuvieron entrando, disfrutando, vibrando. Teníamos, por ejemplo, un concurso en los barrios populares donde las comunidades, los vecinos se unían para decorar sus calles con luces, con una temática de uno de los valores ciudadanos, y a partir de ahí la ciudadanía votaba a través de su canal de televisión, que es Telemedellín, para premiar a la cuadra mejor iluminada. Y luego entonces se le daba unos recursos a los ganadores para hacer una mejora pública en el barrio. Entonces, como ves, tiene mucho de fondo, claro, trabajo comunitario
Y es ahí donde las comunicaciones tienen mucho sentido, porque somos líderes de proyectos y tenemos capacidad para impactar a muchísimas personas. Entonces, eso es algo que aprendí en el camino, que los eventos no son logística, sino que son transformaciones culturales. Y es siempre ahí donde debemos mirar las comunicaciones de una manera más estratégica. Claro, y complementando lo que tú dices, pues es impactar la cultura y educar también a las personas con el conocimiento. Algo que me gustó mucho sobre tu perfil es que también estás un poco involucrada con la Cruz Roja. Sí. Eso es algo de sentirse muy orgulloso. Felicidades. No sé si nos quieras hablar también sobre esta faceta de tu vida. Bueno, la verdad es que sí, la parte de trabajo con las comunidades es para mí fundamental. En Colombia tuve la oportunidad de vincularme como voluntaria, especialmente en un periodo también de muy conflictiva. Y mi rol era acompañar a las familias de los secuestrados. Entonces, para eso, pues había que hacer unos acompañamientos, un conocimiento un poco más específico de la situación, pero cuando te vas a dar cuenta, finalmente es más una capacidad humana de conectar y de generar empatía con aquellas situaciones para poder, digamos, hacer un seguimiento de cómo poder realmente aportar en este proceso que lo vive el secuestrado, pero ante todo también la familia. Es una situación muy compleja. Entonces, en ese periodo, pues, vivimos muchas experiencias dolorosas de muchas personas, pero finalmente lo que buscábamos a través de este grupo de la Cruz Roja era finalmente hacer un acompañamiento psicosocial mucho más cercano a esta problemática. En eso puntualmente, digamos, es un ejemplo de lo que viví en la Cruz Roja, sí, como voluntaria. Y bueno, ahora hablando más hacia tu visión de futuro, ¿cómo crees tú que tenemos que actuar todos, las empresas, las personas, el gobierno, hacia la sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad es un término que está muy de moda. Yo pienso que ante todo hay que entenderlo, porque si nos vamos a preguntarle a cada uno de los que estamos aquí, ¿qué es la sostenibilidad? Yo creo que saldría diferentes denominaciones por persona a la que le preguntemos. Entonces, lo primero es tener una claridad de qué implica el concepto de sostenibilidad. Luego, cómo la sostenibilidad se aterriza en tu empresa, cómo realmente se tiene una mayor conciencia de la creación de valor compartido. Y la sostenibilidad en el caso puntual de Nestlé no lo vemos específica y únicamente en temas ambientales, lo vemos como un conjunto de trabajo en el cual impactamos a las personas, a la sociedad y por supuesto al planeta. Y para eso entonces, para cada uno de esos públicos tenemos diferentes proyectos. En el caso puntual de Centroamérica, trabajamos varios. Te mencioné Planes Café. En Nicaragua tenemos Bosques del Mañana. Algo importante que hace mucho sentido para las organizaciones es trabajar con las cadenas de suministros. Es decir, que tenga un impacto desde el negocio. En ese sentido, también trabajamos en Nicaragua con la siembra de árboles en esas fincas productoras de café y de leche que nos abastecen como compañía. Y no es solamente la siembra de árboles, que pues es algo que comúnmente se hace, sino es cómo acompañar al agricultor a entender que la salud del suelo está directamente relacionado con manejar un ecosistema equilibrado, con una biodiversidad, con un respeto a las fuentes hídricas. Entonces es un conjunto de elementos que no solamente es para el café y para la leche. Las fincas ganaderas en zonas de zonas secas, por ejemplo, en el caso de Panamá, también se están cuestionando aquella ganadería extensiva donde no se dejaba un árbol, no se dejaba una sombra para el ganado. Hoy esto está totalmente revaluado. Entonces es ahí donde nosotros acompañamos, pero no es suficiente. Entonces también te decimos, trabajamos con derechos humanos, impulsamos el empoderamiento de la mujer. Caso específico de Nicaragua, tenemos un grupo de mujeres viveristas donde son hoy una cooperativa formalizada, donde ellas son las encargadas de hacer la siembra de las semillas y cuidar esos plantones en los primeros meses para luego entregarlo a los productores. Es decir, siempre tenemos oportunidad. La invitación en la parte de sostenibilidad y lo que veo a futuro
es que como empresa sigamos identificando lo que hace sentido para el negocio y cómo se traduce para el impacto social y ambiental. Como última pregunta, me gustaría que pensaras en el legado que tú estás dejando y en todo el trabajo que has realizado. ¿Cómo te gustaría que te recordaran y cuál sería el impacto más grande que tú quisieras lograr? Te lo voy a decir en una palabra: propósito. Mi pregunta siempre cuando en los equipos estamos planteando una actividad es: ¿cuál es el propósito de esto? Y en ese propósito no solamente ver el árbol, sino ver todo el conjunto del bosque, todos los elementos. Como quisiera que me recordaran como alguien que les enseñé, que pasó y que dejó una huella en ese proceso de aprendizaje que todos tenemos y que es un aprendizaje siempre en doble vía. Pienso que desde las comunicaciones el reto que tenemos es pasar de un pensamiento táctico a un pensamiento estratégico. Lo táctico vendrá, pero lo estratégico es lo que realmente nos permite movilizar, generar alianzas y tener un mayor impacto dentro y fuera de la organización. Bueno, pues muchísimas gracias por A este ti, espacio, por gracias. este tiempo. Muchas gracias a todos los generadores de valor y nos vemos en el siguiente episodio.